Buenos días, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical. El Señor, hermano, nos está dando la gran bendición de saborear día a día las grandes cosas que Él tiene para nuestras vidas. Usted y yo lo hemos experimentado. Demos gracias a Dios, hermanos. Quiero invitarles a orar para suplicar al Señor por esta clase de Escuela Bíblica Dominical. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, Dios del cielo, Santo Señor, gracias. Gracias, oh Dios, te damos por el amor que nos tienes. Gracias, Padre Santo, por la bendición de estar bajo tu amparo y protección. Gracias, nuestro buen Dios, porque en ti somos muchos más que vencedores. Gracias, nuestro Dios, porque el día de hoy iniciaremos un nuevo tema, Señor, relacionado con la confianza que debemos de tener en ti, Señor. En nadie más, Señor, sino en ti. Eres el Dios confiable. Por ello, Dios, te ruego, Padre Santo, sea tu presencia en nuestras vidas y en el desarrollo de estos temas, Señor, basados en el primer libro de tu santa palabra, Señor. Te ruego, mi Dios, te imploro por nuestros hermanos enfermos. Te ruego, mi Dios, te suplico, Dios, porque esta pandemia, Señor, tú la quites, Padre Santo, por completo. Te agradecemos, oh Dios Padre Santo, porque hemos visto, Señor, que tu mano poderosa no se ha apartado de nuestras vidas. Señor, en otros lugares del mundo se ha acrecentado la pandemia, en otros se ha detenido, Señor, en el nuestro seguimos todavía con problemas, Señor. Ten piedad y misericordia de nuestra ciudad, ten piedad y misericordia de nuestros gobernantes, Señor. Te ruego, Señor, y te agradezco por los cultos virtuales aún, Señor, pero también por los presenciales, tanto en la mañana como en la tarde, y en las demás actividades que se están abriendo, Señor. Sé con nosotros, oh Dios, te lo ruego y bendigas esta clase nuevamente, te lo suplico, te lo imploro en Cristo Jesús, Señor nuestro Dios. Amén. Pues mis amados hermanos, el día de hoy iniciamos un tema de mucha bendición para nuestras vidas, como va a ser caminando con confianza. Caminando con confianza. Y nuestra primera lección basada en este tema general va a ser la base de la confianza. Todas las cosas tienen una base, hermanos. Nuestra fe está basada en Cristo, ¿cierto? Pues la base de la confianza nuestra va a ser el Señor Jesucristo también. Creo, hermanos, que en toda la historia de la humanidad, siempre, amados hermanos, ha habido una crisis de confianza. Confianza es creerle a alguien. Dios dijo a Adán y Eva, de todo árbol van a comer, pueden comer de todo árbol, pero de el día que de él comieres, este día ciertamente moriréis. Si Dios dijo, había que haberle creído a Dios. Si Dios dijo, había que confiarle a Dios, pero no fue así. Y la desconfianza, porque no creyeron, trajo como consecuencia el pecado. Hermanos, esta crisis de confianza que siempre ha existido, podemos verla que el día de hoy no hay quien confíe. La gente no confía en los líderes políticos, la gente no confía, como los hijos a veces, en sus papás. Incluso hay quien no confía en los pastores. Hay quien no confía en sus familiares y menos aún en algunos amigos. Entonces, ¿en quién confiar? Si no tenemos confianza en esta serie de estas cosas que les mencioné, entonces ¿en quién confiar? Yo quiero invitarle a que escuche lo que la palabra de nuestro Dios nos dice en algunos pasajes bíblicos. Jeremías capítulo 17:7 nos dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El Salmo 37:5 nos dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Primera de Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Número 23:19. Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. ¿En quién confiar entonces? Hermanos, confiemos en nuestro poderoso Señor. En estas clases vamos a estar viendo solo el primer libro de la Biblia, Génesis. Ahí en ese libro van a estar basadas nuestras lecciones. Y la historia de Abraham, porque vamos a empezar con el capítulo 12, la historia de Abraham se desarrolla desde el capítulo 11, versículo 27, hasta el capítulo 25, versículo 11. Abraham es reconocido como el padre de los israelitas. Isaías 51, 1 y 2 nos lo dice. Es conocido como el padre de la fe. Romanos 4:12. Abraham fue hijo de Taré. La esposa de Abraham fue Sara. Sus hermanos de Abraham fueron Nacor y Harán. Harán es papá de Lot, el sobrino de Abraham que le acompañó a él en su viaje. Abraham recibió el llamado de Dios con promesa. Dios le llamó. Abraham, en su llamado, él confió en Dios y obedeció. Quiero entonces, hermanos, invitarles a que veamos el primer punto de esta nuestra lección. ¿Qué tenemos que hacer si he mencionado en quién confiar? En el Dios Todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la base de nuestra confianza es creerle al Señor. Créale al Señor y le va a ir bien. ¿De veras? Créale al Señor y le va a ir bien. Eso lo encontramos en la palabra de Dios, con mucha promesa. El llamado que Dios hizo a Abraham y la respuesta que él dio, una respuesta de confianza y obediencia, esta respuesta da inicio al nacimiento del pueblo de Dios, el pueblo hebreo, y por consiguiente al desarrollo del plan de redención, porque de ahí viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Abraham era descendiente de Sem. Sem era hijo de Noé. ¿Se acuerda? Después del diluvio quedó Sem y Jafet. Y entonces Abraham venía de la descendencia de Sem. Su familia, la de Abraham, era originaria de Ur de los Caldeos. Caldeos, hoy Irak. Josué 24:2 nos dice que la familia de Abraham habitaba al otro lado del río. ¿De cuál río? Del Éufrates, Mesopotamia. Y también que el origen donde ellos vivían era de un origen pagano, puesto que servían a dioses paganos, a otros dioses. Quiero hacer una pregunta. Si Dios le llamara a usted el día de hoy para que se moviera de su lugar de origen, a donde Dios le lleve, a donde Dios le llame, ¿se movería usted? ¿Qué le contestaría? Bueno, yo ya soy grande. ¿Ya qué tanto te voy a servir? Me la paso muy enfermo. ¿Podré ser útil? ¿De verdad crees que pueda ser útil, Señor? ¿Y mis hermosos hijos? ¿Y mis hermosos nietos? ¿Qué otras excusas a base de afirmaciones o de preguntas, como yo lo hice, daría usted o daría yo? Usted y yo podemos ver que Abraham no se movió por designios de su padre.
por sus propios intereses o deseos de aventura. Mire lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos al capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. Voy a leer los 3 versículos y en ellos vamos a seguir desarrollando nuestra lección. Pero Jehová había dicho a Abraham. Había dicho significa que ya anteriormente él había recibido de alguna manera ese llamado. Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, ¿qué encontramos en estos 3 versículos? Que Dios le había dicho a Abraham que se saliera de su tierra y de su parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es difícil salir de la tierra y dejar a los amigos, a los parientes, a los padres. Bueno, lo que acabamos de mencionar es, Abraham se movió de su tierra, de sus parientes, de su padre, de la casa de su padre, y se fue a donde Dios le llevó. Pero Abraham no se estaba moviendo porque su padre le dijo. Ni vemos ni encontramos que Abraham le haya dicho a su padre, papá, Dios me está llamando y si lo hizo acaso que no está escrito, tampoco encontramos que su padre le haya dicho, no te vayas, ¿cómo que te vas a ir? Abraham estaba muy seguro de que era Dios el que lo estaba moviendo porque él le había llamado. El Dios que hizo los cielos y la tierra se lo había ordenado. Y lo único que podemos hacer y debemos hacer es lo que hizo Abraham, confiar y obedecer. Había mencionado que un hermano de Abraham se llamaba Harán. Y este Harán es el papá de Lot, su sobrino de Abraham, quien le acompañó en ese viaje. Pero Harán murió en Ur de los Caldeos. Siendo su sobrino, pues se lo trajo con él. Su papá de Abraham, Taré, él murió de la edad de 205 años y murió en una población llamada Harán, que está al norte de Canaán, y él era ya muy anciano a esa edad. Hermanos, cuando Dios nos llama, escuche lo que digo, cuando Dios nos llama, Él nunca nos deja solos. No te dejaré, ni te desampararé. Así es la cosa, hermanos. Él siempre nos va a acompañar. ¿Y sabe qué? No nos va a acompañar de lejos, de lejecitos. No, sino muy cerca. Porque Él está en nosotros, con nosotros. Al llamado que Dios le hace a Abraham, versículo 1 de este capítulo 12, le acompaña ese llamado con grandes promesas. Y quiero preguntarle ahora, las promesas es, haría de él una nación grande, le iba a bendecir, le engrandecería su nombre y sería de mucha bendición. Al que lo bendiciere a él, Dios le iba a bendecir. Pero al que maldijere a Abraham, Dios le iba a maldecir. Y él sería, Abraham, una bendición para todas las familias de la tierra. La pregunta que quiero hacerle es
esas grandes promesas que encontramos en estos dos versículos, y no únicamente en estos dos versículos, sino después las vuelve a mencionar. En todo momento Dios le recuerda a Abraham de esas grandes promesas que le hace. La pregunta es, ¿usted creería esas grandes promesas cuando escuchara de Dios: salte de tu tierra, de tu parentela y ve a donde yo te voy a llevar porque necesito que tú hagas algo por allá? ¿Usted le creería a Dios las grandes promesas? Porque Dios siempre le acompaña con grandes promesas. ¿Confiaría en ellas? Mire, por ejemplo, haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Pero, ¿cómo iba a ser eso? Si Sara, su mujer, era mujer estéril. ¿Cómo iba a ser padre de una nación grande? Además, los dos ya eran mayorcitos de edad. Abraham tenía 75 años y Sara tenía 65 cuando llega ese llamado especial de darle un hijo. Y pasó mucho tiempo para eso. Solo 25 años esperando ese hijo. No cabe duda, mis amados hermanos, no cabe duda de que Abraham le creyó a Dios. Él confió en Dios. Él sí que confiaba en Dios. Además de confiar en Dios, él obedeció lo que Dios le dijo. Él solo tenía que seguir al Señor que le llamó, pues él cumpliría lo que prometió. ¿Qué nos dice el Señor en Lucas 14:33? Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es más importante, hermanos, confiar y obedecer al Señor antes que a los hombres. Vamos al punto número 2, amados hermanos, y vuelvo a lo mismo, hermanos. Cuando usted y yo queremos o estamos encontrando la base de la confianza, para eso necesitamos confiar entonces y obedecerle a Dios. Obedézcale a Dios. Obedezcamos a Dios. Versículo 4, 5 y 6 de este capítulo 12 de Génesis nos dice: y se fue Abraham. Ya ve, Abraham obedece. Dios le dijo: salte de tu tierra y tu parentela. Y el versículo 4 nos dice: y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Lot pues había quedado huérfano. Y Abraham recogió a su sobrino y se lo llevó con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y se fue Abraham, dice el versículo 4. Aquí, hermanos, no hay ninguna duda en Abraham en ser obediente y confiar en el Dios que le llamó. Y se fue Abraham. Abraham se fue como Dios se lo había dicho. Él fue obediente y no encontramos ningún rasgo
de duda, ningún rasgo de Señor, pero mira. No, mire, le voy a hablar de unas personas, de unos personajes bíblicos que sí se opusieron en cierta manera al llamado de Dios. Por ejemplo, Moisés. Moisés, cuando Dios le llama en aquella zarza ardiente y quiere llevarlo a Egipto para que saque a su pueblo de la esclavitud de Egipto, podemos encontrar en Éxodo 4:10 cómo Moisés se sintió incompetente. ¿Se acuerda? No sé hablar, Señor. Busca otro. Gedeón. ¿Se acuerda de Gedeón y los madianitas? Cuando Dios le llama a Gedeón estando con aquel trigo, Dios le llama a Gedeón para que salve a su pueblo. ¿Y qué hace Gedeón? Ay, Señor, no se enoje mi Señor. Gedeón pidió pruebas que garantizaran su llamado. Josué 6, 36, 40. ¿Se acuerda del vellón y la tierra? Que el vellón estuviera húmedo y la tierra seca. Y luego al revés, que el vellón seco y la tierra húmeda. Del rocío, el rocío. Jeremías, el profeta Jeremías. Según Jeremías 1:6 encontramos en el llamado que Dios le hace a Jeremías que él incluso se consideró un niño para responder al llamado de Dios. Hermanos, estos siervos de Dios y otros más, la duda que tuvieron ante el llamado que Dios les hizo fue cambiada por obediencia y confianza, porque cuando Dios habla al corazón del hombre con su palabra, le habla para que confíe en Él, para que confíe en Él, en Dios y en sus promesas, como es, por ejemplo, no dejarnos solos, no desampararnos. Mire, veamos la confianza ahora y la obediencia que Abraham presentó ante Dios. Primero, Dios le dijo, vete de tu tierra. ¿Y qué hizo? Acabamos de leer versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Hermanos, obedezcamos lo que el Señor nos dice en su palabra y no seamos a veces como el profeta Jonás. Que Dios le dijo a Jonás que hiciera y Jonás hizo lo contrario. Dios le dijo, ve a Nínive y él se fue a lo contrario. Jonás capítulo 1, 1, 3. En segundo lugar, Abraham ya tenía 75 años, como lo estamos viendo en este versículo 4, y nunca dijo. El profeta Jeremías dijo que él era como un niño. Y Abraham nunca dijo, Señor, yo soy viejo para estas cosas, con 75 años. Para nada. Para nada. Para Abraham, la confianza y la obediencia en el Creador y sustentador de la vida no dependía su obediencia y su confianza en el gusto de él. Tampoco dependía esa obediencia y esa confianza en las capacidades o circunstancias, porque sabía en quién confiaba, en Dios, el poderoso gigante que está con nosotros. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en su primer carta, versículo 24 del capítulo 5,
fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, nuestro Dios en quien creemos es un Dios que cuando llama promete estar con nosotros todos los días de la vida. Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Veamos un tercer punto de Abraham. La familia y las responsabilidades no imposibilitaron el llamado que Dios le hizo a Abraham. Él emprendió el viaje tal como Dios se lo dijo. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Él emprendió el viaje. ¿A dónde? Él solo obedecía a Dios. Fue obediente, emprendió el viaje con su mujer y con su sobrino Lot, que había quedado desamparado. Y contra todo lo que tenía, y con todo lo que él tenía, pues en Harán él había adquirido muchos bienes, no solo ganado, también siervos de él. Hermanos, solo seamos obedientes porque el Señor nos guía y no nos abandona. En cuarto lugar, la respuesta de Abraham en obediencia y confianza se demostró con hechos. Hermanos, no nada más es decir yo confío en Dios, yo confío obedeciéndole, pero solo de palabras. No, hermanos. Esas palabras deben de reafirmarse en los hechos, Por eso lo que leímos ahorita, salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron, dice el versículo 5 al final. ¿Qué dice Génesis 6, 22 de Noé? Pues ahí dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, Dios llama a veces a tareas que no entendemos, no comprendemos, no visualizamos. Cuando Dios le dice a Noé que hiciera un arca de tales dimensiones, hermanos, el lugar en que Noé estaba no era un lugar donde, pues, ¿cuáles posibilidades de lluvia? Como para que el arca que estaba haciendo fuera subido por las aguas. Noé en ningún momento le dijo al Señor esas situaciones. Oye, Señor, aquí no es lugar de mucha lluvia. Aquí no sube tanto el agua. No, hermanos, lo que hizo Noé solo fue obedecer al Señor. Él hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. ¿Confiaremos y obedeceremos al Señor, hermanos? Yo confío en el Señor que sí. Vayamos al tercer y último punto de nuestra lección, hermanos. Génesis 12, 7 y 8. Y a este tercer punto le vamos a poner, hermanos, que en esa base de la confianza que buscamos, la podemos tener esperar la confirmación de sus promesas. Si nosotros confiamos en el Señor, día tras día hemos de esperar que Dios nos confirma las promesas que nos hace. Yo le decía hace un momento, esta promesa que Dios le hace a Abraham en estos primeros 3 versículos del capítulo 12, no únicamente aquí lo encontramos, sino en repetidas ocasiones lo encontramos. Incluso se repiten en el Nuevo Testamento por los siervos de Dios, los siervos del Señor que escribieron. ¿Qué nos dice versículos 7 y 8, hermanos? Nos dice de la siguiente manera. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. No se le olvide, dice a tu descendencia. La pregunta, ¿a cuál? Si no tenía hijos.
Sara, su mujer, era estéril y era muy mayor de edad, y él también. Pero Dios le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. E invocó el nombre de Jehová. Hermanos, la vida de Abraham, siervo de Dios, se caracteriza por muchos momentos en los que él recibió la dirección de Dios y él, Abraham, respondió en obediencia. Sin la dirección de Dios, sus palabras guiadoras, sus promesas reconfortables y, por supuesto, su presencia constante, Abraham nunca hubiera podido ser el hombre de fe que llegó a ser, como el ser una bendición para todas las naciones. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le apareció y reafirmó sus promesas? Les recuerdo, Dios se aparece a Abraham, versículo 7, y le dice, a tu descendencia daré esta tierra, Canaán. Hermanos, Dios es un Dios que, vuelvo a repetir, no nos ve de lejos. Él está con nosotros y está en nosotros. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios se le aparece? La Biblia nos dice, le adoró. ¿Cómo adoraba Dios a Abraham? Pues edificando, como dice el final del versículo 7, edificó allí un altar, y luego el final del versículo 8, edificó allí un altar a Jehová e invocó su nombre. Invocar el nombre de nuestro Dios es adorar a nuestro Dios. Abraham, hermanos, no se dejó confundir por los cultos idolátricos que abundaban en esas tierras. Usted y yo sabemos que el versículo 6 al final nos dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra, pueblos de mucha idolatría, pueblos que no adoraban al Dios de los cielos. Pero Abraham no se dejó confundir por los cultos que los pueblos idólatras hacían. Esto significa que Abraham tenía una relación muy íntima con el Dios de los cielos, el Dios de la tierra. Hermanos, este siervo de Dios, Abraham, se dejó guiar por él, tuvo confianza en él, en Dios, y le obedeció a Dios. De esa manera, Abraham adoró a Dios porque lo había guiado desde Ur de los Caldeos, que lo llama, y lo llevó a la tierra que él le había dicho, a Canaán. Aquí el asunto, hermanos, es que cuando uno obedece a Dios, cuando uno no quita la vista en Dios, cuando uno no deja de adorar a Dios, usted y yo encontramos que no nos irá a ir bien. Pero cuando obedecemos a Dios, confiamos en Él, nos dejamos guiar por Él, sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, entonces sí nos va a ir bien. Abraham obedecía a Dios y lo escuchaba siempre con mucha atención. Usted y yo podemos hoy escuchar la voz de Dios muy clara que nos habla a través
de su palabra, la Santa Biblia. ¿Verdad que Dios nos habla con absoluta claridad por medio de su palabra? ¿Qué es la palabra de Dios, la Biblia? Quiero invitarle, para terminar, a leer Jeremías capítulo 29, versículos 12 y versículo 13. Dice el versículo 12 del capítulo 29 de Jeremías: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Se lo voy a repetir. Entonces me invocaréis. ¿Quién? Usted y yo. Y vendréis. ¿Quién? Usted y yo. Y oraréis a mí. ¿Quién va a orar a Dios? Usted y yo. Cuando usted y yo invoquemos, vengamos y oremos a nuestro Dios, dice este versículo, yo os oiré. Dios nos va a escuchar. Él nos escucha, hermanos. Y dice el versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, la base de nuestra confianza es nuestro Dios, porque Él es fiel, Él no miente, Él está con nosotros y en nosotros. Te invito a orar, hermano. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, llegamos, oh Padre Santo, nuevamente ante tu presencia para agradecerte en tu bondad los momentos de vida que hoy nos das. Gracias, Señor, por esta tu palabra, porque Dios, la base de nuestra confianza está en ti. Tú eres el Dios en quien hemos de confiar, porque tú eres fiel. Gracias, nuestro buen Dios, por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y con su muerte nosotros, Señor, podemos tener vida si creemos en el Hijo de Dios, en Cristo nuestro Señor y Salvador. En este precioso nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, te queremos agradecer, Señor, por el inicio de este nuevo tema, de estas lecciones que vamos a tener basadas en este libro de Génesis. Ayúdanos a ver la vida de Abraham, el padre de la fe. Ayúdanos a ver, Señor, en estas lecciones, Señor, a un Abraham que creyó en ti y que confió en ti. Ten piedad y misericordia, Señor. Nuevamente te rogamos, oh Dios, te imploramos que erradiques por completo ya esta pandemia, Señor. Danos bendición, Señor, para tener ya nuestras clases presenciales, Señor. Que mis hermanos en la fe, todos, Señor, podamos regresar a tu casa de oración. Perdónanos, te lo ruego, Dios, te lo imploro en Cristo Jesús, Señor nuestro Dios. Amén. Mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros. La próxima lección se va a titular Confianza frente al temor. Vamos a ver el capítulo 12. Lea el final del capítulo 12 y lea los primeros versículos del capítulo 13 de este libro de Génesis. Dios le bendiga, hermano. Hasta luego.